La actualidad más destacada del continente africano está en France 24. Bienvenidos a África 7 días. Comenzamos con los titulares. El presidente francés Emmanuel Macron realizó un viaje oficial de 3 días a Argelia, donde se reunió con su homólogo argelino Abdelmajid Tebboune. Los mandatarios abordaron varios temas, pero el objetivo declarado del viaje era la reconciliación y el acercamiento entre ambos países tras meses de crisis. En Angola, el MPLA, el partido en el poder desde hace casi 5 décadas, ganó las elecciones presidenciales y legislativas tras ser acreditado por la Comisión Electoral Nacional con el 51% de los votos. Sin embargo, las elecciones estuvieron marcadas por una baja participación y un resultado histórico del partido de la oposición, el UNITA. Su candidato, Adalberto Costa Jr., rechazó la reelección de su rival, el presidente João Lourenço. Por último, hablamos de la reanudación de los combates en la región etíope del Tigre. Tras una tregua de 5 meses, el gobierno del presidente etíope Abiy Ahmed y los rebeldes del Frente de Liberación de Tigre se culpan mutuamente del resurgimiento de las hostilidades. Comenzamos con el viaje del jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, a Argelia. Una visita de amistad, como la han descrito tanto París como Argel. Emmanuel Macron llegó el 25 de agosto a Argelia con una imponente delegación de 90 personas y acompañado por 7 ministros. 60 años después del final de la guerra de Argelia, el presidente francés y su homólogo argelino, Abdelmajid Tebboune, sellaron la reconciliación entre sus países y proclamaron una nueva dinámica para su relación bilateral. Este reacercamiento puso fin a meses de tensiones y polémicas entre la excolonia y su exmetrópolis. Las cosas empezaron bien para las relaciones de Emmanuel Macron con Argelia. Cuando estaba haciendo campaña para las elecciones presidenciales de 2017, hizo eco en el país africano y en Francia, cuando llamó a la colonización un crimen contra la humanidad. La colonización es parte de la historia de Francia. Es un crimen contra la humanidad, realmente bárbaro. Es parte de un pasado con el que tenemos que lidiar pidiendo disculpas a las víctimas de nuestras acciones. Pero el año pasado las relaciones empeoraron cuando Francia anunció que reduciría drásticamente el número de visas otorgadas a argelinos y otros ciudadanos del norte de África. La disputa se profundizó cuando Macron hizo comentarios sobre la historia de Argelia al diario francés Le Monde. ¿Hubo una nación argelina antes del colonialismo francés? Esa es la cuestión. Había otras potencias coloniales. Argel retiró a su embajador en París y cerró su espacio aéreo a los aviones militares franceses. A principios de 2021, Macron encargó un informe sobre el colonialismo, pero la recepción en Argel no fue la esperada. Con medios de comunicación y caricaturas como esta del famoso dibujante Ali Dilem, destacando la ausencia de disculpa y arrepentimiento. Francia se niega a disculparse por su pasado colonial. Los argelinos desentierran el hacha de guerra. Macron ha logrado sumar algunos puntos. En medio de la disputa diplomática, condenó una sangrienta represión contra los manifestantes argelinos por parte de la policía en París en 1961, calificándola de crimen imperdonable y reconociendo que decenas de personas habían muerto. La declaración más fuerte hasta ahora de un político francés. Otra manzana de la discordia en las relaciones bilaterales es la devolución de los archivos coloniales, una demanda que Argel repite a menudo. Abrir una nueva página en las relaciones bilaterales con Argelia, esto es, según sus palabras, la voluntad de Emmanuel Macron. Para ello, el presidente francés anunció la creación de una comisión de historiadores franceses y argelinos sobre la colonización francesa del país norteafricano y su guerra de liberación. Escuchemos. Nous avons un passé commun. Tenemos un pasado común complejo, doloroso, y a veces este pasado nos ha impedido mirar al futuro. Il a pu parfois comme empêcher de regarder l'avenir. Et on a décidé ensemble. Hemos decidido juntos, con el presidente Tebboune, un paso adelante que es realmente inédito. Vamos a crear una verdadera comisión mixta de historiadores. Vamos a abrir todos nuestros archivos de ambas partes. Vamos a pedirle que trabaje en todo el periodo, desde el inicio de la colonización hasta el final de la guerra.
du début de la colonisation jusqu'à la fin de la guerre. Es la primera vez desde la independencia de Argelia que se celebra una reunión con la presencia de 2 presidentes y de todos los servicios de seguridad interesados, incluido el ejército de ambas partes. Se trata de una primicia que augura una acción conjunta en interés de nuestro entorno geopolítico. Para comprender las claves de este viaje de Emmanuel Macron a Argelia y analizar la complejidad de las relaciones entre estos dos países, hablamos con Sébastien Boussois, doctor en Ciencias Políticas y especialista de las relaciones euro-árabes. Durante 60 años las relaciones entre Francia y su antigua colonia Argelia han sido complicadas, tortuosas y yo diría unas relaciones de acordeón. Desde hace 6 décadas existe una verdadera dificultad para que París y Argel tengan una relación normalizada. Algunos países, como el Reino Unido, por ejemplo, probablemente tengan, por la propia naturaleza de la relación que tenían con sus antiguas colonias o protectorados, relaciones un poco más fáciles. Estoy pensando en el Reino Unido con la India, en particular. La Grande-Bretagne avec l'Inde notamment. En ce qui concerne la France, le grand drame, c'est l'Algérie. En cuanto a Francia, la gran tragedia es Argelia, porque fue una colonización que duró 132 años, porque la guerra de descolonización entre Francia y Argelia duró más que la Segunda Guerra Mundial, lo que significa que entre 1954 y 1962, entre los dos países, en este caso Francia y lo que luego sería Argelia, la situación fue extremadamente complicada y la violencia terrible. Así que tuvimos un conflicto que, además, está en la base misma del régimen francés, que es hoy la Quinta República. Donc on a eu un conflit qui, de plus, je finirai là-dessus, cette guerre d'Algérie est au fondement. Por un lado tenemos una Francia que se construyó tras el final de la Guerra de Argelia, de 1954 a 1962, y por otro lado, una Argelia que se independizó a partir de 1962 y que durante 60 años, año tras año, intentó construirse, estructurarse, desarrollarse con puntos positivos y negativos. Y que pendant 60 ans, bon an, mal an, a essayé de se construire, de se structurer, de se développer. Avec des points positifs et des points négatifs. Con cada nuevo presidente, cada nuevo gobierno francés, suele haber tensiones que tienen que ver sobre todo con la historia, porque ¿cómo conciliar memorias tan alejadas? También hay tensiones económicas, porque Francia tiene intereses en Argelia, al igual que en otros países, especialmente a través del gas argelino. Y luego hay una relación que ya no es paternalista, pero que puede plantear un problema entre una Francia democrática y un régimen argelino, que durante 60 años ha sido todo menos eso. Incluso desde la caída del régimen del presidente Abdelaziz Bouteflika. Paternaliste, mais qui peut poser problème entre une France démocratique et un régime algérien qui, depuis 60 ans, est tout sauf cela, y compris depuis la chute du régime de Bouteflika. Además de la cuestión de la reconciliación y de la memoria, este viaje tenía sobre todo una gran importancia económica en el contexto de la crisis energética mundial por la guerra de Ucrania. Dada la voluntad de la Unión Europea de abandonar la dependencia del gas ruso, el gas argelino cobra relevancia particular para Francia y discusiones sobre la posibilidad de acelerar el suministro de gas se están llevando a cabo. Donc quand vous avez la visite d'un président français qui arrive en Algérie, on marche évidemment sur des œufs. Cuando un presidente francés viene a Argelia, hay que andar con pies de plomo. Los argelinos no se engañan. Se preguntan por qué Francia viene en este momento y no pueden evitar establecer un vínculo entre la crisis energética mundial vinculada a la guerra en Ucrania y el hecho de que Argelia tenga un activo. Desgraciadamente, no creo que tenga 50 activos por el momento y por razones históricas y políticas ligadas al poder argelino, pero tiene la renta petrolera, los hidrocarburos y el gas. Elle a évidemment la rente pétrolière des hydrocarbures et du gaz. Donc, les Algériens, dans leur... Los argelinos, cuando tienen un presidente francés que viene a Argelia en este contexto, no se engañan y saben muy bien que el poder francés podrá venir a Argelia y dejar de lado todas las críticas que ellos mismos hacen sobre sus dirigentes, falta de democracia, problemas de derechos humanos. Manque de démocratie, problème des droits de l'homme,
fin du Hirak et interdiction, fin du Hirak, el fin del Hirak, que es el movimiento de protesta que ayudó a derrotar al régimen de Bouteflika, que actualmente poca libertad, incluso menos que al final de los años de Bouteflika, con una situación de libertad de prensa que ahora es casi nula. Los argelinos no son ingenuos cuando se tiene elementos del lenguaje que explican que Francia viene por razones de reconciliación histórica para discutir esta historia de este pasado que no pasa. Como se dice, el pueblo argelino no se engaña del todo. Recuerdo que Emmanuel Macron vino con 90 personas, incluyendo la presidenta del grupo energético francés Engie, que es una persona clave hoy en día en la producción y el suministro de electricidad y gas. Cambiamos de tema y vamos a Angola, donde el partido gobernante, el MPLA, ha ganado las elecciones presidenciales con el 51% de los votos, según los resultados oficiales publicados por la Comisión Electoral Nacional. Por lo tanto, el presidente João Lourenço ha sido reelegido tras unas elecciones marcadas por una baja participación y acusaciones de fraude. Aunque el MPLA sigue en el poder, ha obtenido su resultado más bajo desde el final de la Guerra Civil en 2002. En las anteriores elecciones, en 2017, obtuvo más del 61% de los votos, 10 puntos más que en estos últimos comicios. Además, según la Comisión Electoral angoleña, los habitantes de la capital, Luanda, han votado masivamente a UNITA, el partido de la oposición. De hecho, el candidato de UNITA, Adalberto Costa Jr., rechazó la victoria del MPLA y denunció discrepancias entre los resultados oficiales y el recuento realizado por su propio partido. El opositor pidió un nuevo recuento por parte de una comisión independiente. Podría ser el fin de la tregua anunciada hace 5 meses en Etiopía. El miércoles 24 de agosto, en las afueras de la provincia de Tigre, los insurgentes del Frente de Liberación Popular de Tigre se enfrentaron en violentos combates con las fuerzas federales etíopes. Estos acontecimientos hacen temer el regreso de la guerra. Sin embargo, no se conocen las causas de este nuevo brote de violencia y ambos ejércitos se culpan mutuamente de romper el alto el fuego. Las operaciones militares se desarrollan en varios frentes. Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en torno a Raya, un territorio disputado en el extremo sur de Tigre, donde se concentra la mayor parte de los combates. Sin embargo, las fuerzas tigrianas también habrían intervenido en la región de Afar, al este del país. El oeste de Tigre es también uno de los principales puntos de disputa en el conflicto entre el Estado etíope y los insurgentes. Esta franja de 12.000 kilómetros cuadrados de tierra fértil fue anexionada a Tigre en 1991 por el Frente de Liberación Popular de Tigre. Al principio de la guerra, las fuerzas de la región de Amara, que la reclaman, la conquistaron. Y desde entonces, según el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, practican una política de limpieza étnica contra los tigrianos. Así termina el programa de esta semana, pero quédense con nosotros porque la actualidad internacional continúa en France 24 y france24.com.